ahora vamos a hablar de distintos temas con nuestros amigos. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, gracias. Preguntemos. Tenemos una invitada de lujo acá, primero que nada. Bueno, mi nombre es Guadalupe Nuno, yo soy licenciada en Letras de la carrera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, y además de eso soy emprendedora y mentora de emprendedores. Tengo un emprendimiento que se llama Expresar Capacitaciones, donde nos especializamos en capacitaciones de oratoria y neurociencias, y además soy la autora del primer libro sobre oratoria publicado en el noroeste argentino, que es 12 pasos para ser un orador exitoso. ¿Por qué se está avanzando? ¿Cómo? ¿Se está avanzando en la oratoria? La oratoria, cuando yo comencé en el 2015, era una disciplina bastante desconocida. De hecho, hasta el día de hoy hay muchas personas que no saben de qué se trata. Yo les comento, por ejemplo, a amigos, a conocidos, y me dicen, yo creía que tenía algo que ver con rezar y con la iglesia. En el 2015 solamente había tres espacios de enseñanza de oratoria acá en Tucumán. Uno de esos era el espacio donde yo estaba trabajando, que en realidad yo fundé junto con una amiga, pero no tenía nombre en esa época, y otro espacio era en la UNSTA, además de un tercer espacio que era una escuela de oratoria particular. Hoy en día en Tucumán funcionan unas 6 o 7 instituciones que ofrecen capacitaciones de oratoria. No todas son escuelas de oratoria y no todas tienen su origen acá en Tucumán. Pero es un área que va avanzando mucho, porque las personas cada día se dan cuenta de lo mucho que necesitan aprender a comunicarse y aprender a hablar en público de manera eficiente. Además, la oratoria, por lo menos desde la perspectiva que yo la trabajo, tiene una importancia capital para ayudar a las personas a alcanzar sus metas y a superar el miedo. El 80% de las personas con las que yo trabajo en las capacitaciones de oratoria son personas que sufren de miedo y de pánico escénico. Les cuesta muchísimo hablar en público, incluso delante de grupos pequeños, y eso los frena completamente en sus metas y sus objetivos en la vida. ¿Vos piensas que eso se resuelve? Sí. El miedo y el pánico escénico son dos cosas distintas. El miedo escénico es lo que generalmente todos sufrimos, que es una dificultad, en muchos casos puede ser una dificultad bastante grande para expresarse con comodidad delante del público. El pánico escénico es una patología. Tanto el miedo como el pánico escénico se resuelven, pero el pánico escénico sí o sí, para resolverlo, necesita de ayuda de profesionales especializados. ¿Psicólogos? Psicólogos y en algunos casos incluso psiquiatras. Igual, las personas que sufren de pánico escénico en Argentina son menos del 20% de la población. Yo puedo contar con las manos los alumnos que he tenido que tenían pánico escénico, que han mejorado muchísimo con los cursos y con las capacitaciones en oratoria, pero que han necesitado el apoyo de un profesional para completar ese proceso de superación. ¿Crees que...? Ahora cuando el pánico ese aparece cuando la persona se para en el escenario o antes de salir al escenario. Es todo un proceso. En realidad el cerebro empieza a funcionar, los mecanismos neurológicos del miedo y del pánico empiezan a funcionar en el momento en que la persona se entera o en el momento en el que la persona piensa o visualiza la situación de exposición al público. El pánico se desata antes, pero el momento, digamos, de mayor auge o el clima es cuando la persona está delante de una audiencia. Y una de las cosas que diferencia a la persona que tiene miedo de la persona que tiene pánico es que la persona que tiene miedo, mal que mal, puede afrontarla la situación, la sufre, pero la puede afrontar. La persona que tiene pánico sufre sensación de muerte, han habido casos de desmayo, se largan a llorar, se congelan completamente, no pueden hablar. Es una situación muy extrema, es muy parecido al pánico que se produce por algunas otras patologías como el estrés, la ansiedad o los trastornos obsesivos compulsivos. Pregunta. ¿Cualquier persona podría llegar a realizar ese curso de oratoria? Sí, yo he trabajado con adolescentes de 14, 15 años y he trabajado con personas de 70, 80 años. Por supuesto, para cada persona hay una metodología, para cada persona hay un acompañamiento, pero no hay ningún límite en lo que las personas pueden lograr. Yo siempre digo que todo en el ser humano se aprende. Hay muy pocas cosas que están condicionadas biológicamente o que están condicionadas genéticamente. Y hablar en público no es una de esas cosas. Entonces, cualquiera que tenga ganas o que quiera enfrentar una situación en la que tiene que hablar en público, como una entrevista de trabajo o un examen, los que son estudiantes, o una situación como esta, puede hacerlo con unas cuantas herramientas y con un poco de ayuda. ¿Usted cree que va de la mano del teatro?
Bueno, yo uso muchas técnicas del área del teatro y sé que hay profesores de teatro que se dedican también a la enseñanza de la oratoria. Es bastante útil las técnicas de teatro, pero sin el acompañamiento emocional y sin la formación emocional, psicológica e incluso neurológica, es muy difícil que solamente con el teatro la persona pueda superar el miedo escénico. Vamos con la ecología. ¿Qué tema tenemos para este año? Bueno, este año el mundo tiene un gran desafío y es tratar de cumplir con los mínimos estándares de la COP25 que se hizo en Madrid, se terminó haciendo allí por los escándalos que ocurrieron en Chile, pero ahí se trató de acordar que todos los países del mundo iban a tratar de reducir 1,5 grados la temperatura promedio. En todo el planeta Tierra, bueno, todos lo sabemos, está creciendo la temperatura, se habla incluso de que ha crecido en 3 grados en promedio a lo que deberíamos estar, sumado a una población enorme que tenemos en el planeta Tierra, de 7.000 millones de personas. Esto está generando mucho dióxido de carbono y genera lo que los chicos llaman, como la gente dice, que existe el efecto invernadero. En un invernadero la luz entra por los vidrios y queda el calor dentro de ese invernadero. Eso está pasando en el planeta Tierra. Los rayos del sol entran al planeta Tierra y en vez de disiparse están quedando atrapados dentro de la atmósfera. Eso está aumentando la temperatura global y por eso todos los países del mundo tienen que tratar de reducir su emisión de gases de efecto invernadero. Principalmente los países que más lo producen son la China, Estados Unidos, Rusia y después viene Europa. Países como los nuestros, que son más agroexportadores, que no tienen tanta industria, producen mucho menos. Dentro de todo, la Argentina, por la cantidad de territorio que tiene y por la poca población que tiene, estamos incluso dentro de los estándares normales de producción. Pero ellos, por ejemplo la China, que la mayor cantidad de energía eléctrica la produce en sus minas de carbón, están produciendo una enorme cantidad de dióxido de carbono y eso está afectando a nivel planetario. Por eso esperamos que este año todos los países, además del compromiso que han asumido, comiencen a tomar medidas certeras, eficaces, para disminuir la temperatura del planeta Tierra y con eso cuidar la vida de todos nosotros, ¿no? Doctor. Bueno, el gran desafío para este año, creo, Germán, es el tema de las sociedades, es como si hubieran explotado. Mira, en China, en Hong Kong hubo una gran rebelión y sigue existiendo contra China justamente por querer poner límites a la libertad de las personas. En Francia, Macron, con un intento de reforma previsional, todo el pueblo francés, ya no solamente los chalecos amarillos que llevaban un año, todo el pueblo francés estuvo en las calles. Algo tremendo que nunca se había visto. Mire el problema del Brexit y uno de los grandes problemas va a ser Estados Unidos este año por las elecciones en que justamente el actual presidente, que no es querido por muchísimos norteamericanos, que incluso los principales diarios, el Washington Post, el New York Times, todos están decididamente en contra de él. Todo Hollywood, los actores y actrices están en contra de Trump. Así que es una incógnita cómo va a terminar y este año es un año de elecciones presidenciales, así que vamos a ver si se renueva o pierde también, como pasó acá con Mauricio Macri el año pasado cuando perdió con el actual presidente Alberto Fernández. Gracias, doctor. Por favor. Gracias, Mauro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.